Saludos a todos, Dios les bendiga. Si ven a Ana Luisa sentada detrás de mí, no nos hemos dejado. Que él está huyendo al frío. Además, ella no puede vivir sin mí. Eso es imposible. Yo digo eso y la hija mía me dice, el que no puede vivir es otro. Bueno, Dios es bueno es poco. Dios es buenísimo. Y hoy tenemos un tema que queremos cubrir con cuidado y detalle porque pues el primer culto la gente hicimos un llamado a la congregación y prácticamente me dio tanto gozo ver a la gente porque es un tema comprometedor. Y yo le dije, si no está sinceramente convencido de que usted quiere eso que va a pedir, pues por favor no pase. Pero la gente pasó y eso me dio mucha alegría. Y el título del mensaje de hoy es La Transformación. La transformación. Vamos a leer la escritura y vamos a hablar de la transformación. Y en 2 Corintios capítulo 5, verso 14 en adelante hasta el 19, dice así. Nos ponemos de pie para leer la escritura. 5, 14, 2 Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, queremos aprender de ti, necesitamos ayuda, dirección del Espíritu Santo. Y por eso pedimos esa intervención sobrenatural en esta reunión, en este culto. Necesitamos toda la iluminación que tú, Señor, nos puedas proporcionar. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. La palabra transformación quiere decir cambiar de forma. Y viene del griego, morfos es forma y trans es cambio. La transformación puede ser física, pero aquí no está hablando de una transformación física, está hablando de una transformación espiritual, ¿verdad? Que implica cambiar de manera de ser, cambiar la manera de ver las cosas, cambiar la manera de interpretar la vida, cambiar la manera de vivir, ¿verdad? De relacionarnos con los demás, cambiar la manera de ver al mundo. Si vamos a ser una nueva criatura, porque somos transformados, tiene que haber algo que ocurra, tiene que ocurrir algo en el interior de nosotros. Porque está hablando de una transformación interna, básicamente. Y es importante esa transformación, porque es en ese quebrantar, es en ese ceder uno y doblegarse delante de Dios, en ese paso de humillación, de humildad que uno hace, donde uno quiere estar en Cristo, quiere agradar a Dios, quiere caminar con Él, quiere vivir una vida que le agrade a Él, quiere ser instrumento de Él. Entonces uno, Señor, mira a ver lo que hay en mí, mira a ver lo que no conviene, mira a ver lo que, Señor, ¿qué estoy haciendo que me separa, que me aleja, que me enfría, que enfría nuestra relación, que me aparta de tu voluntad? Y viene un proceso, es un proceso, donde si se hace con sinceridad, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y es un proceso donde uno crece hacia la madurez, conociendo que toda gracia, toda buena dádiva viene de Dios y que nosotros solos no lo vamos a poder hacer. Una diferencia entre el quebrantamiento bajo la gracia y el esfuerzo de ser unos santos bajo la ley, es que bajo la ley tú lo haces en la carne, usas la voluntad tuya, ¿verdad? Esto no lo puedo hacer, no puedo hacer esto porque esto está mal, ¿verdad? Y tú refrenas tus pasiones porque estás ahí pujando para ser o parecerte a alguien o ser de otra manera. En la gracia tú identificas por la palabra lo que está mal y tú entonces te dejas caer en los brazos de Dios y Señor, yo soy tuyo. Usted se ha convertido a Cristo. Si no, tiene que empezar por ahí, por entregarle su vida al Señor. Pero si se lo ha hecho, Señor, yo sabes que yo te amo, yo soy tu hijo, pero hay muchas cosas en mi vida que tienen que cambiar y yo quiero que tú me ayudes, Señor, y mira esta parte de mi vida, esta y esta. Y viene un proceso por la palabra y la oración. Entonces el Espíritu Santo empieza a producir fruto de arrepentimiento, fruto de donde vamos transformándonos, cambiando de forma de pensar y de forma de vivir. Es un proceso doloroso en un sentido, porque implica decisiones difíciles, implica romper apegos y costumbres, puede implicar romper relaciones que no convienen, hábitos que son malos, implica darle al Señor la soberanía y el señorío sobre la vida, y por lo tanto va en contra de nuestra naturaleza carnal natural. El hombre natural no puede hacer esto, no percibe las cosas que son de Dios, dice la Biblia. El hombre natural, el hombre que no cuenta con la ayuda de Dios, el hombre que lo hace en sí mismo, no puede hacerlo. Necesitamos ayuda espiritual.
Y es importante, ese tiene que empezar por una convicción de que la relación que yo tengo con el Señor no es una relación de intimidad, no es una relación profunda, una convicción. No quiero seguir así. Esto no puede continuar de esta manera. No quiero ser un religioso. Y entonces, ya entonces entramos a profundizar y a lograr cambiar cosas que están de adentro hacia afuera. Y es eso la meta de este cambio, ¿verdad? Es ser verdaderamente amigo de Dios. Y eso es la meta de este mensaje. Cuando la iglesia, y he hablado de esto antes, pero es importante porque es que hay una actitud. Cuando la iglesia, cuando comenzó la iglesia, fue el día de Pentecostés, después de la muerte de Cristo. Cristo resucita y le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. En el momento que el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, en aquel día, el día de Pentecostés, comienza la iglesia. Nunca antes el Espíritu de Dios se había morado en nadie. Los profetas, el Espíritu era soplado sobre ellos para que hicieran una tarea, pero no tenían al Espíritu morando en ellos porque Cristo tenía que morir primero para que pasara eso. Así que por primera vez los seres humanos iban a ser templo del Espíritu Santo como somos los creyentes. Eso iba a pasar ese día. Y esa iglesia fueron allí a ese lugar, en Jerusalén, en un aposento alto, o sea, un segundo piso. Fueron a un aposento y se reunieron como 120 personas a esperar algo que ellos nunca habían experimentado, ni nadie jamás había experimentado. Solamente por fe, porque Jesús le había dicho, vayan y esperen hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Y ellos fueron y esperaron, ¿verdad? Quizás otros se enteraron, a lo mejor de una invitación cerrada, mira, tú y tú, porque no dice la Biblia que se invitó, pero posiblemente muchos no quisieron estar allí. Y solamente 120 estuvieron dispuestos a estar allí. ¿Por qué? Porque había momentos de peligro. Acababan de matar a Jesús entre una combinación entre los líderes religiosos judíos y el Imperio Romano y los soldados romanos. Entonces, era tiempo de persecución. Para muchos pensaron, si nosotros después de la muerte de Cristo nos vamos a reunir en un lugar, ¿qué va a pensar el Imperio Romano? ¿Qué van a pensar? Que estamos formando un grupo revolucionario o algo así. Y van a rodear el lugar y nos van a matar, nos van a meter presos. Y muchos quizás no fueron allí. Una de las cosas que uno descubre cuando uno quiere crecer y madurar en las cosas del Señor es que tiene un precio. Tiene un precio. Eso es así. No siempre, de hecho, inevitablemente, si nos consagramos a Dios, vamos a encontrar confrontación y rechazo en algún sector de la familia o del trabajo o del gobierno o de alguien. La iglesia por diseño de Dios es una contracultura. Dice la Biblia, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queriendo decir, son dos mundos diferentes. El mundo inconverso, el mundo no cristiano, es un mundo diferente. No hay convivencia, no hay comunión en esos dos mundos. Son antagónicos. Uno piensa de una manera, otro piensa de otra. Así que muchos quizás pudieron haber estado allí, pero no estaban. Porque podía costarle la vida, la cárcel y otras cosas. Entonces, los que estuvieron allí no tenían nada que esperar de lo que era la esperanza de ayuda de la sociedad de aquel tiempo. Para los judíos eran dos fuentes. Tenía solamente dos lugares donde se podía uno encontrar ayuda y apoyo para vivir una vida en ese lugar. Era el apoyo del pueblo de ellos, los hebreos, los religiosos y la organización poderosísima de los saduceos, los fariseos, el templo, todo eso controlaba la vida del pueblo hebreo. O en el aspecto político y económico, el apoyo del Imperio Romano,
que era el que mandaba en todo ese territorio, en casi la mitad del mundo conocido, casi el mundo conocido de ese tiempo. El Imperio Romano era el que controlaba. Pero ellos no podían contar ni con uno que habían llevado a Jesús a la cruz, que lo veían como enemigos, traidores a la religión de ellos, y ni en el Imperio Romano, que los veía como peligrosos, revolucionarios, y tampoco podían contar con ellos. Así que ellos suben al aposento alto vacíos, decepcionados, yo no sé cómo es la palabra correcta, de las cosas que le daban sostén a la vida en este mundo. Ellos fueron mirando hacia arriba, porque en un sentido de debilidad, Señor, aquí estamos, no somos gran cosa, somos gente de pueblo, no somos poderosos, nuestro líder murió y resucitó y ya se fue, no somos tan valientes como quisiéramos ser, no tenemos poder político, no tenemos poder religioso, no tenemos poder económico, pero aquí estamos esperando, Señor. Y vino, ¡pum!, se derramó el Espíritu Santo sobre aquel grupo de personas y empezaron a ocurrir cosas, ¿verdad?, maravillosas que describe la Biblia en esos capítulos del libro de los Hechos. Así que cuando habla en el versículo 2 de Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es, el que está en Cristo. No es lo mismo estar en Cristo que creer en Cristo. Son dos cosas diferentes. Mucha gente cree en Cristo, lo admira inclusive, pero no está en Él. Es algo más profundo. Uno es una nueva criatura cuando está en Cristo. Usted puede creer en Cristo y no es ninguna nueva criatura, nada. El estar en Cristo implica un nuevo nacimiento espiritual, implica una rendición de la vida, implica un reconocimiento de Cristo como Señor, como líder tuyo, como el que manda tu vida, ¿verdad? Implica una entrega de pecados, implica un quebrantamiento, un sentido de que yo quiero tener eso que tú ofreces y yo sé que tengo que darte mi corazón. ¿Ves? Yo te doy mi corazón y te invito a mi vida y te recibo como mi Salvador, y entonces usted pasa de muerte a vida. Pero aún entre los que están vivos, el nivel de intimidad con el Señor no es la misma. En los que son cristianos, el nivel de intimidad no es la misma. Así que admirar a Cristo, creer en Cristo, no es lo mismo que estar en Cristo y tener una vida de poder. En el Evangelio de Juan nos da el ejemplo de un hombre llamado Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, del verso 1 al 3, donde dice que ese hombre, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un hombre religioso, creía en el Dios verdadero, Jehová, el mismo que creemos nosotros. Ese es el Dios de los judíos, el mismo de nosotros. Pero no conocía a Jesús como Mesías. Y Jesús le está diciendo: tu religión no te puede salvar. Tus años de servicio en el templo no te pueden salvar. El creer en el Dios Padre no te puede salvar. Tienes que nacer de nuevo, tienes que pasar por mí, tienes que haber una conversión, tiene que haber una entrega de tu corazón. Y eventualmente Nicodemo hizo eso y era un discípulo del Señor. Así que el admirar a Cristo y el creer en Cristo no es lo mismo que estar en Cristo. Hay una brecha, hay un cisma que se llama pecado, que se llama entrega de un corazón, que tiene que uno pasar por eso para poder ser contado como un hijo de Dios. Así que la vida está llena, la iglesia está llena de personas que inclusive es posible que sean salvos, porque tomaron una decisión en un momento determinado, no cuestionamos eso, la salvación es por gracia, ¿verdad? Pero llega un momento donde se sientan en su posición de
de un asistente, de una persona que llegó hasta ahí, no crece en una vida íntima de conocimiento de Dios, se queda ahí. No quiere problemas, no quiere invertir de su fe en algo más grande. Se queda ahí. Yo voy a la iglesia el domingo, yo esto y lo otro. Pues yo no cuestiono, porque yo no soy quien para cuestionar la salvación de nadie, ¿verdad? Solamente el Señor sabe quién es suyo y quién no es suyo. Pero que gran parte de lo que llamamos la iglesia del Señor llegó hasta un punto y pensó que no hay más nada después de ese lugar donde está, donde él llegó. Y entonces se pierde una dimensión que otros conocen más profunda, más íntima con Dios, ¿verdad? Y es bueno movernos a esa dimensión nuestra que queremos llegar. La vida de discípulo de Cristo, por ejemplo, era mucho más profunda que ser un seguidor de Cristo. Cristo tenía muchos seguidores, pero muy pocos discípulos. Pero las multitudes le seguían. Y yo no digo que inclusive muchos de ellos se convirtieron a Jesús y fueron cristianos y después cuando Cristo murió siguieron sirviendo a Jesús. Yo no cuestiono eso porque seguro que muchos lo hicieron. Pero solo algunos alcanzaron otra dimensión más cercana a Jesucristo. Esos tuvieron que pagar un precio más alto. El caminar más cerca del Señor siempre implica un precio más alto. Son decisiones más profundas que tienen que haber dispuesto a cambiar estilos de vida, dispuesto a dejar cosas, dispuestos a seguir instrucciones, a obedecer de parte de Dios, dispuesto a pasar tiempo con Él, dispuesto a obedecer al Señor en lo que dice su palabra. O sea, es la resistencia a ser un cristiano que se limita al aspecto religioso, rutinario de la vida cristiana y dice, yo quiero ir un poquito más allá, yo quiero entrar al aposento íntimo con el Señor, yo quiero estar con Él, yo quiero conocerle más profundamente, quiero que ser instrumento útil, quiero que Él me asigne tareas que Él no le asigna nada más que a los que confían, en los que en Él confían. Y entonces eso tiene que ser un proceso de decisión individual. Eso no es algo que viene automáticamente. En Lucas capítulo 14, del verso 25 al 33, Lucas 14, 25 al 33, dice lo siguiente, y vamos a leer ya mismo. 14:25 dice lo siguiente: grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque ellos vieron los beneficios de Jesús. Jesús multiplicó los panes y los peces, le sanaba las enfermedades, y entonces la gente se fue detrás de él. Hemos encontrado aquí, pero qué bendición, qué tremendo. Se enfermo, sano, no hay comida, él multiplica los panes y los peces y comen 4 o 5 mil personas. Esto está tremendo. Está magnífico este tipo de vida. Vámonos detrás de él. Se acabó el trabajo. Jesús entonces, y él andaba con sus 12 discípulos, ¿verdad? Siempre.
Y entonces, cuando él está hablando de ser mi discípulo, que es el que quiere estar más cerca de mí, porque todas esas multitudes no eran discípulos del Señor, seguían a Cristo, creían en Él, lo seguían, pero no eran discípulos. Ellos les faltaba algo para pasar a ser discípulos, que fue lo que describe Jesús ahí. Cuando Él llamó a los discípulos, eran casados, tenían hijos, gente de familia, tenían su trabajo, eran pescadores, uno era cobrador de impuestos, y dice, ven y sígame. Y ellos, rápidamente el Espíritu les mostró que ese era el Mesías, o que era alguien que venía de Dios. ¿Por qué? Porque dice, y dejándolo todo, le siguieron. Las redes se quedaron en el barco ahí, el barco se quedó amarrado en la orilla, y fue a la casa Pedro y fue Juan, que eran pescadores. Sí, he encontrado al Mesías, me quiere que me vaya con él, no te preocupes que todo va a estar bien, él cuidará de nosotros, Dios cuidará de ti, yo comunicaré y estaré pendiente, pero me tengo que ir con el Mesías, a vivir con él, a dormir con él. Y eso es lo que está queriendo decir Jesús. Hay cierta manera de gente que podía hacer eso. A otros Jesús los llamó y le dijo, no, Señor. Otro joven, dice que el joven rico, por ejemplo, quería que Cristo le explicara cómo se llegaba a la vida eterna. Y Jesús le dijo, Jesús conocía el corazón de este joven, que tenía muchas riquezas y eso era su Dios. Y Jesús dijo, bueno, ¿tú quieres ser mi discípulo? Pues vamos, tú tienes que hacer lo que hizo Pedro. Porque pasa que Pedro era un pelado, ¿verdad? No tenía nada. Pero a ti te va a costar un poquito más. ¿Sabes qué? ¿De veras tú me amas? Tú sí, no, Señor. Quiero la vida eterna. Okay. Le habló de los mandamientos primero y él dijo que los guardaba. Jesús le pone un mandamiento. Sí, guardaste los mandamientos. Le dijo algunos mandamientos, pero no le dijo el primero, de amar a Dios sobre todas las cosas y esas cosas. Entonces le vino con el primero Jesús. ¿De veras tú guardas los mandamientos? Sí, porque era un hombre recto, un muchacho recto. Muchacho de la iglesia, del templo hebreo. Recto religioso. Pero no conocía a Jesús. ¿De veras que los guardas? Pues te voy a poner un mandamiento, el primero. Ok, ahora, si de veras tú me quieres seguir, regálate todas tus riquezas a los pobres y ven y sígueme. Bueno, pensándolo bien. No hay otra manera. Y dice que se fue. Jesús lo vio ir tristemente. Si aquel joven hubiera entendido lo que hubiera entendido eso. Yo pienso que si a mí me pidiera eso, porque a veces uno tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Pero yo pienso que si Dios me dijera eso a mí, yo quiero que tú camines conmigo todos los días. Eso me pareciera a Dios. Pero necesito que lo regales todo. Ay, bendito. Yo decía, mira, toma el carro, te doy el carro en 10 pesos, quédate con esto, porque yo voy a estar con eso para arriba y para abajo. Quédate con la casa, quédate con todo. Porque qué mejor que caminar con Jesús. Pero aquel joven pensó que tener el dinero guardado era mejor que caminar con Jesús. Y no quiero decir que Dios a todo el mundo le pide que le regale el dinero, porque Dios cogió un hombre pobre como David, que era pastor de ovejas, y lo hizo millonario el rey. Así que Dios te puede dar para arriba, te puede dar para arriba, para abajo, para donde le dé la gana. A un pastor de ovejas lo hizo rey. Y a un joven rico lo quería hacer un seguidor, discípulo, pero sin un centavo. El joven no entendió. Solamente los que entienden el reino pueden caminar hacia una vida más íntima con el Señor. Los que filtran el reino por los parámetros o las interpretaciones de la tierra no pueden llegar muy profundo. Porque yo estoy buscando un Dios suplidor, proveedor, que me llena mis necesidades familiares, económicas, de salud, ¿verdad? Y que también me espera ya en la gloria y es el que va a evitar que yo me queme en el infierno, porque pues, y eso es verdad también. Eso es verdad. Pero muy poca gente está buscando una cruz. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera pasar a otra dimensión más profunda,
niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué es la cruz? ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando tomó la cruz? Dice en Filipenses 2:5, ¿verdad? Que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de su gloria, se vistió como uno de nosotros, naciendo por allá en una posada por allá, pobre. ¿Ah? Se hizo hombre por amor a nosotros. Siendo el Rey de gloria que hizo el universo, se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era la muerte de los asesinos más despiadados, la gente más mala del imperio, eran los únicos que crucificaban, y allá mandaron a Jesús. Dice, Él tomó su cruz para darnos una oportunidad de salvación. Pues mira, lo que hizo Pedro, Juan, Pablo, que dijeron, ¿cuál es la nuestra, Señor? La de ustedes es que ustedes también los van a matar eventualmente. Una vez yo me vaya, ustedes van a seguir predicando y todos ustedes lo van a matar. O van a morir como Juan, exiliado en la isla de Patmos, viejo ya, allá en una isla por allá botado. Esa es tu cruz. La cruz de ustedes es que lo van a meter preso. La cruz de ustedes, los apóstoles, es que lo van a dar palos. La cruz de ustedes es que lo van lo van a crucificar igual que a mí, le van a dar latigazos igual que a mí. Pues ustedes han querido seguirme a mí, abrir el camino de la iglesia al ser los apóstoles. Ustedes están tomando el primer tramo de la carrera como líderes de la iglesia incipiente que se está formando. Les cuesta, ¿saben? Y en su debilidad humana, aquellos hombres dijeron, vamos contigo, Señor. Y uno por uno fueron muriendo, encarcelados, pero engrandecidos delante de los ojos de Dios. Ellos alcanzaban a escuchar el respirar de Jesús al dormir con Él en las noches, porque estaban con Él. Los que no quisieron estar con Él nunca escucharon el respirar de Jesús al dormir por la noche. Ellos se sintieron abrazados y amados por Jesús, porque les dio tanto amor en esos 3 años que estuvo con ellos. Los que no quisieron pagar el precio, es verdad que no murieron en cruces, ni murieron encarcelados, pero nunca supieron lo que era sentirse abrazado por Jesús. El que camina hacia Jesús, camina hacia una cruz. Pero allí es que está el dulce respirar de Jesucristo. El que no quiere problemas, el que tiene su vida, el que gana su vida en este mundo la pierde, y el que pierde su vida por causa del reino, ese la gana. Entonces, esa es una estirpe especial, ¿verdad?, de personas que existen en todos los tiempos, los que están dispuestos a pagar el precio de llegar a la época del discipulado. La iglesia que se levantó, leemos en Hechos capítulo 2, del verso 43 al 47, Hechos 2, 43 al 47, dice aquí, cuando vino el Espíritu Santo y esa gente que eran gente inculta, gente de pueblo, se tira a la calle. Había visitas en Jerusalén de muchas naciones, porque se celebraba una fiesta que se llamaba Pentecostés, ese día que vino el Espíritu Santo, y los judíos que vivían en otros lugares por generaciones ya no hablaban el idioma de acá. Además, habían prosélitos o seguidores que se habían convertido al judaísmo, que eran griegos, que eran egipcios, que eran de otros países, y no hablaban el hebreo. Y cuando aquella gente baja llena del Espíritu Santo y se salen a la calle, después de esa experiencia que dice que parecían que estaban ebrios, empiezan a hablar en todos esos idiomas. Y la gente decía, pero yo lo oigo hablando en egipcio, y esta gente son gente de pueblos, y los conocemos, aquí todo el mundo los conoce.
Algunos ni fueron a la escuela nunca. ¿Y cómo está hablando griego? ¿Y cómo está hablando egipcio? ¿Y cómo está hablando en el idioma de por allá, en idiomas de África, en otros lados? Entonces, se forma esa iglesia. Y ahí viene la primera predicación de Pedro y empieza a explotar la iglesia. Inmediatamente empiezan las persecuciones. Pero describe del verso 43 cómo era esa iglesia, que es la iglesia modelo. Yo le digo a la gente, a pastores, le digo, léete el libro de los Hechos por lo menos 3 o 4 veces al año, por lo menos, para que tú no pierdas la memoria de cómo se supone que sea la iglesia. La iglesia modelo, la primera, la que no estaba contaminada. Era la iglesia que acababa de bajar del aposento alto cuando vino el Espíritu Santo por primera vez. Y les dio una manera de ser diferente. Eran como nosotros, pero salieron de allí diferentes. La idea es que el Espíritu nos tome y nos haga diferentes. Transformación se llama eso. Y dice que, y sobrevino temor, verso 43, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Inmediatamente aquella gente empezó a hacer maravillas y señales. Una iglesia de avivamiento, una iglesia donde está ocurriendo una experiencia de derramamiento del Espíritu Santo, empiezan a ocurrir un montón de milagros. Porque Dios está manifestado de una manera tan poderosa que ocurren milagros y la gente se recobra la vista y los cojos corren, los cojos salen corriendo y hace un montón de cosas. Todas esas cosas pasaron en ese tiempo. Muchas maravillas. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El Espíritu Santo produjo una unidad sobrenatural. Eso de que yo no le hablo al hermano. Estamos en la misma iglesia, pero no nos llevamos. Y yo pero ¿sabe? No la saludo porque esa hermana mía, yo no sé lo que me hizo por allá y todo por acá. Que eso es horrible. Horrible. Eso es una contradicción. Somos hermanos en Cristo, pero estamos enojados, los hermanos en Cristo. Cuando se supone ni con los enemigos, que tú perdones aún a los enemigos y no puedes perdonar al hermano de la iglesia. Entonces tú quieres que una experiencia espiritual con ese cucarachón que tienes ahí en el corazón. ¿Ah? Y mira esto. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso tiene que ser un milagro bien grande. Hay gente ahora que dice, no, yo iba a orar por un avivamiento, pero si es cuestión de repartir las propiedades, no oro, no sé que Dios le dé por decir. No sé que a Dios se le ocurra ponerme esa misma idea en el corazón, yo reprendo eso. Pero el Espíritu produjo eso es antinatural. Tú tienes 2 casas, de momento viene el Espíritu Santo y se derrama, y tú dices, ¿para qué yo quiero 2 casas si aquí hay unos hermanitos que no tienen, y que no tienen pasando necesidad? Tú ves de la casa, mira, toma esto porque tú no tienes que comer, mira todo esto para qué, y tú dices, ¿pero por qué hizo eso? Eso no lo hace la gente normalmente, pero bajo el poder del Espíritu Santo no somos transformados. ¿Y qué más hicieron? Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué lindo, lo veía saludarse ahorita, ¿verdad? Pero la vida de comunión de la iglesia, la coinonía del cuerpo, la comunión con sencillez, compartir sin distinciones de que si aquel estudió y este no estudió, que si aquel es esto, que si aquel tiene dinero y aquel no tiene. Todas esas cosas. En un avivamiento espiritual, un derramamiento del Espíritu, eso pasa, eso no puede ser, eso no tiene cabida. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Era tanta el amor y tanto que el pueblo que no era cristiano decía, oye, ¿por qué tiene esa gente? ¿Cómo se aman? Y ganaron favor, el amor con que trataban a los que no eran cristianos. Dice, pero qué extraordinario es esto. Tenían favor, que decir que la gente estaba reconociendo que algo tenían ellos que era admirable, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día. Cuando hay un despertar espiritual, el evangelismo lo hace el Espíritu Santo. Y la gente viene por convicción que le da el Espíritu Santo. Y una iglesia, se derrama el Espíritu Santo sobre una iglesia y duplica su membresía en un mes.
Y no encuentra qué hacer con la gente. Tiene que dar seis cultos al día, el domingo. Porque el Señor trae 100, 200 personas todos los domingos nuevos a la iglesia. Eso es una iglesia en avivamiento. Cuando uno lo tiene que hacer, siempre con la ayuda de Dios, pero sin que ocurra ese avivamiento espiritual, uno tiene que hacer como, hermanos, tenemos una campaña, inviten por favor, y esto. Y como la gente no tiene pasión, porque no tienen el Espíritu Santo en fuego, no es que no lo tengan porque no se han convertido, pero no están en fuego, no están en avivamiento, sí, está bien, sí. Fíjate, yo no le hablo a nadie. Se pierden las invitaciones por ahí, nadie la hace. Porque esa pasión la pone Dios. Si no llega a ser por el Espíritu Santo, la iglesia en 1 año o 2 desaparece y los discípulos se van a pescar de nuevo y se van a hacer sus trabajos, porque ellos no tenían la capacidad de morir por Cristo si el Espíritu Santo no le daba esa capacidad. Eso es sobrenatural. No es normal que uno esté dispuesto a morir por algo. Así que la iglesia tiene que reconocer que ahí en la historia escrito y plasmado en este libro que está aquí, cómo era la iglesia y cómo se supone que sea la iglesia cuando el Señor toma control de la iglesia. Esa es la iglesia modelo. Hemos perdido, hemos dejado atrás esa experiencia y la religiosidad, en vez de ayudarnos, nos estorba. Porque espiritualizamos nuestra carnalidad, manipulamos nuestra, ¿verdad? Con venir a la iglesia, con esto y lo otro. Entonces, el ser como un niño delante de Dios, la religión no me deja ser un niño delante de Dios. Porque me pierdo en la multitud. Y las conquistas se hacen en la soledad de la intimidad con Dios. Esto que yo estoy hablando aquí de pasar a una dimensión espiritual más profunda, yo te puedo explicar y te puedo ayudar, pero cada cual tiene que caminar hacia ese encuentro, hacia esa transformación. Eso no se puede adquirir por la palabra de alguien. No se puede encontrar en un seminario donde todo el mundo sea doctor en teología. De hecho, la mayor parte de los doctores en teología ni saben lo que es una experiencia de esa naturaleza. Muchos de ellos ni siquiera la creen. Pero esa es la iglesia que Dios diseñó. Es la iglesia que Dios diseñó. Por años y siglos, 200, casi 300 años, necesitaron ese poder del Espíritu Santo. Porque lo hicieron de ellos carne de sacrificio. Los quemaban en las hogueras, familias enteras, y no renunciaban a su fe, ni los niños. Le puntaban brea y los ponían una vez alumbraron las calles de Roma con cristianos. Pasaban brea y le pegaban fuego, usaron de antorcha. Los echaban en el circo romano, los echaban a los leones para que peleara ahí con un león, un cristiano que no sabía ni lo que era una lanza. Los encarcelaron, los torturaron. Y por el poder del Espíritu Santo no negaron el nombre de Cristo. Y empezaron a trastornar al imperio romano. Y empezaron a hacer más cada día. Extraño que alguien que tú quieres exterminar, en vez de exterminarse, se multiplique. Pero yo he visto eso en países en este tiempo, donde hay esa persecución terrible y la iglesia prospera. He visto también como la iglesia se muere, ya se murió en Europa prácticamente y se está muriendo en Estados Unidos, donde hay confianza en el mundo, en la economía, en el dólar o en el euro, en la sabiduría, en la filosofía de este mundo. La iglesia se muere, donde la gente se refugia en los brazos de Dios y dependen de la fuerza del Espíritu Santo, no se doblegan. Y el gobierno comunista no ha podido doblegar a la iglesia china.
con yo no sé cuántos millones de soldados quemándole las iglesias. Eran 1 millón de cristianos en el 40 y pico, 48, 49. Son 100 millones de cristianos ahora en China, más que en Estados Unidos. Usted me pregunta a mí la lógica de esto, yo no la puedo entender. Son la economía del reino, donde la gente paga el precio de ser mi discípulo, yo prospero a la iglesia. Donde la gente se asimila al mundo, la iglesia se muere. Pero hay estas cosas que son individuales. Hay cosas que son individuales, que solamente Dios le abre ¿verdad? De estos secretos, ¿verdad? Le abre ese lugar secreto a algunas personas. Vamos a ver un diagrama, que es el diagrama de los niveles del discipulado. A pedirle, no sé si le puedan apagar un poquito de luces acá, para internet. Digo, para internet no, para proyectar. Jesucristo andaba siempre con 12 discípulos. Vivía con ellos, dormía con ellos. Era su círculo íntimo. Dentro de estos 12 habían 3 que él llamó cuando tenía algunas situaciones especiales, como el Monte de la Transfiguración y otros momentos, que eran Jacobo, Juan y Pedro. 3. Pero todos dormían con él, vivían con él. Hay otros discípulos que Jesús les daba instrucciones, se consideraban discípulos, pero no andaban con él ni dormían con él. Eran 70. Dice aquí en Lucas 10:1, vamos a ver si yo lo leo aquí para que no sé si conviene que quite la imagen o no. Lucas 10:1 dice de la siguiente manera: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Así que Jesús designó a 70 hombres que eran otros discípulos, pero esos no vivían con él, pero recibían instrucciones de él. Y cuando él iba a entrar a una ciudad, los enviaba delante de él para que organizaran todo, hablaran, consiguieran un lugar donde se pudieran quedar, todo lo que era necesario para que él estuviera ahí predicando en esa ciudad. De esos 70 él mandaba discípulos, ¿verdad? Pero esos no vivían con Jesús, esos estaban más fuera de este círculo íntimo de acá de los 12, pero eran también discípulos. Y estaban las multitudes. Las multitudes le seguían, no tenían ministerio ninguno, pero admiraban a Jesús y eran seguidores de Jesús. Yo no cuestiono que no fueran, inclusive que muchos de ellos no se convirtieran después en cristianos, pero se mantenían observando y siguiendo y viendo las acciones de Jesús, pero ellos no participaban ni en la planificación, ni en las estrategias, ni tenían la vida íntima con Jesús, porque ellos solamente estaban en muchedumbre detrás de Jesús, ¿verdad? Así que uno tiene estas dimensiones, pueden ser realidad para la vida de uno. La vida de nosotros podemos ser como multitudes que somos seguidores de Cristo, que a lo mejor nos convertimos, somos cristianos, no cuestiono eso, pero estamos ahí, ¿verdad? Nos disolvemos ahí y nos quedamos ahí. Nunca alcanzamos un nivel más profundo, pero puede uno moverse hacia ser parte de los discípulos, ¿verdad? Y ser una vida íntima, y no tiene que ser pastor para eso. Muchas de las personas que tienen una vida muy profunda con el Señor son gente que no tiene ninguna posición en la iglesia. O sea, no tiene nada que ver con, ¿verdad? Puede ser que Dios te demande a ti que hagas algo, te dé un ministerio, ¿verdad? Pero es algo que es bien personal, bien personal. Hay gente que son instrumentos de Dios en la oración y no tienen un ministerio reconocido porque nadie los ve nunca hablando frente a la iglesia, pero sostienen al pastor de la iglesia con las oraciones, que es un ministerio tan legítimo como predicar la palabra de Dios. O sea, esos que están como guerreros de oración a favor del reino, a favor de las misiones, a favor de los ministerios, son tan necesarios en la iglesia como el que predica o el que da clase, el que enseña, lo que sea, ¿verdad? Eso es bien importante. Así que habla, por ejemplo, la Biblia de un hombre. Mira de lo que estamos hablando, de llegar cerca o no llegar cerca.
En el Salmo 103, Salmo 103, del verso 7, a ver dónde está por aquí el 103, verso 7, ya lo tengo, dice así: y sus caminos, hablando de Dios, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hace una diferencia. Los caminos a Moisés. Él llegaba a la intimidad con Dios. Y Dios le decía a Moisés: voy a hacer esto, ve y dile a Faraón esto. Lo enviaba, le hablaba, le comunicaba. Había una intimidad con Moisés. Los caminos de Dios se los decía a Moisés: mira, vete y dale al agua, abre para que se abra la agua del mar, para que cruce, vete, dale con la vara. El pueblo de Israel no recibía instrucciones de Dios. Veían sus obras. Ellos cuando vieron las aguas abrirse, ellos estaban allí. Cuando cayó el maná, ellos lo vieron caer y se lo comieron. Ellos veían las obras, pero no escuchaban la voz de Dios. Solamente Moisés. Por la Biblia dice que Moisés tenía un corazón muy especial. Muy especial. Una vez Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, este pueblo es tan rebelde. Cuando estaban en el desierto, por 40 años, es tan rebelde este pueblo que yo lo voy a entrar a la tierra prometida, como yo se lo prometí, lo voy a llevar allá. Pero yo no voy a estar con ustedes. Van a ser un pueblo en una tierra fértil sin Dios. Y Moisés dijo, ¿sabe qué dijo Moisés? Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Yo prefiero tener sed en el desierto, coger el sol, comer maná por siempre, hasta que me muera. Yo prefiero todas las inclemencias del desierto contigo que estar debajo de un arbolito, al lado de un riachuelo, y en un país lleno de ovejas y de vacas, si tú no estás allí. Yo aprecio más tu presencia que las bonanzas de este mundo. Esas son la gente que entra a la intimidad de Dios. Esos son los que conocen los caminos de Dios. Es un corazón con unas características especiales, que Dios le abre su cámara secreta para que conozca sus caminos. Hay que entonces anhelar. Es una cuestión personal, ¿verdad? Nosotros como iglesia queremos caminar hacia estar más cerca de Dios. No tenemos de qué quejarnos. Han sido, en el caso mío, 42 años de pastor. Aquí en esta iglesia empezamos un grupito en una sala de una casa prestada. Esa casa no era de nosotros. Y mire, Dios nos ha traído 3 cultos tenemos que dar aquí ahora, los domingos. Ha sido bueno Dios. Nos ha dado un terreno. No teníamos nada. Empezamos con una ofrenda de $12 por un culto de domingo. $8, $10, $15, 20, porque ni siquiera sabíamos 10 más. Ni nada de eso. Y hasta acá nos ha traído Dios. Nos ha dado un pueblo maravilloso, misiones por el mundo entero, un edificio, 8 acres de terreno. ¿Verdad que Dios ha sido bueno? Es más, bueno es poco. Buenísimo. Pero sin dejar que la vanidad nos arrope, nos tenemos que preguntar con sinceridad. Nosotros, con sinceridad, somos, cuando leemos Hechos, ahí que leímos ahorita, 2:43 creo que fue, no me acuerdo. Somos esa iglesia primitiva que describí ahí. Realmente
la vida de la iglesia bautista de Glenview es la vida que describe ahí, las señales, las maravillas, la unidad, el desprendimiento, la gente convirtiéndose por el poder del Espíritu Santo, todos los hermanos ahí que amándose y ayudando al que... O sea, ¿es eso? No. Así que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes y reconocer que tenemos que seguir clamando por un avivamiento, un despertar espiritual. Para eso venimos los lunes aquí, entre otras cosas. No para eso nada más, pero todos los lunes en esta iglesia, en la oración, se ora por un avivamiento espiritual. Pero ¿y qué de nuestra vida individual? ¿Qué de nuestra vida individual? Y yo le dije a la iglesia del primer culto, ¿verdad? Le dije al grupo que vino antes de ustedes, que es otro más o menos similar a este, le dije, los que sinceramente quieran profundizar más en su vida espiritual, transformación, no porque otro pasó, no porque, ¿verdad?, porque se va a ver mal que yo no pase al frente, sino porque usted realmente, en la palabra, la predicación le ha puesto a usted una convicción de que usted tiene que moverse a algo más profundo, que tienen que haber cambios, hay que haber una visión nueva del reino. Usted quiere ese toque de Dios, sabiendo que implica un precio y hay posiblemente que renunciar a algunas cosas. Bajo esas condiciones, aún así usted está dispuesto a pasar al frente, yo le pido que usted se levante y camine hasta acá.